Hola amigos y suscriptores, visitantes, lo que quiera que sean de YouTube, bienvenidos a este su canal Logicode Plus Plus. Este viene siendo lo que es el segundo video en el cual vamos a ver la continuación del video anterior. Si no lo viste, te recomiendo que lo visites abajo ya que va a ser una continuación de lo que estuvimos viendo. Bueno, en este video vamos a estar haciendo lo que es la continuación del video anterior, como ya lo mencioné. Vamos a hablar de un poco más avanzado de lo que es el proceso de la programación. Así que bueno, vamos a crear un documento de texto y le voy a poner capítulo 2. Bueno, vamos a hacer un poquito más grande esto para que pues lo puedan entender mejor. Ahí se entiende bien. Bien, ¿qué vamos a ver en esto? Bueno, vamos a hablar de lo que es el proceso de programación. ¿Cómo se lleva a cabo? Dependiendo no, porque va a aplicar para diferentes tipos de lenguajes. Cualquiera que tú vayas a querer aprender, con este video pues, te va a servir. Vamos a hablar de los tipos de datos que tú vas a poder manejar en la programación. En la programación vamos a manejar diferentes tipos de datos. Los más esenciales son los de tipo de cadena, los tipos numéricos y los tipos booleanos. Bueno, ¿qué nos va a decir los tipos de cadena? Los tipos de cadena son los tipos de datos los cuales van a contener caracteres, van a poder contener números, van a poder contener, como bien diciendo, cadenas, por ejemplo, nombres, por ejemplo, el mío, César, y etcétera. Cualquiera de estos va a ser un tipo cadena. Dentro de estos de cadena también puede haber, lo vamos a poner entre comillas, el tipo carácter, el cual viene siendo muy parecido a la cadena, pero solo va a contener un carácter y lo diferenciamos porque va a estar entre comillas simples. Mientras que una cadena va a estar igual, va a estar dentro de unas comillas dobles. Así es como diferenciamos una cadena de un carácter. Los tipos numéricos. Bueno, dependiendo del lenguaje va cambiando los tipos numéricos que vamos a encontrar. Así que bueno, pues eso ya hablaremos más adelante cuando nos adentremos en algún lenguaje en específico. Pero pues todos sabemos cuáles son los tipos numéricos, como pueden ser los números enteros, que son 1, 2, 3, 4, incluso también los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. También pueden ser tipos numéricos los tipos coma flotante, por ejemplo 1.5, 1.2, 10.52, ok, todos esos van a ser los tipos numéricos, ya sea con coma flotante o enteros, también positivos o negativos. Los tipos booleanos, bueno, la palabra booleana, pues ya saben, si no saben, bueno, es aquellos que solo tienen dos valores. Los más comunes son el 1 y el 0. Esos son los tipos booleanos. Si nosotros ya conocemos esto, bueno, pues ya estamos casi del otro lado para empezar lo que es una programación, pues esencial. Con esto ya podremos empezar a hacer programas de sumas, de restas, de impresiones, de lectura, cualquiera, si nosotros ya tenemos bien claro cuáles son los tipos que nosotros vamos a manejar en nuestra programación. Posteriormente vamos a ver lo que son las operaciones con estos. Por ejemplo, en cualquier programación, si nosotros utilizamos el signo más, el signo menos, el signo por, el signo entre, sabremos que estamos hablando de unas operaciones matemáticas. Operaciones matemáticas. Si nosotros hablamos del más o del menos solamente, también podría ser operaciones de concatenación. ¿Qué quiere decir operaciones de concatenación? Bueno, en los numéricos nosotros vamos a poder sumar. Por ejemplo, en las operaciones matemáticas nosotros podemos sumar 1 más 1, lo que nos daría un resultado de 2. Pero recuerde que una cadena también puede alojar números. En las operaciones de concatenación, si nosotros ponemos 1 más 1, tendremos el resultado de 1, 1, que también se puede decir como 11.
¿Qué hace la concatenación? Simplemente toma el primer valor y el segundo valor y los junta. Eso es una concatenación, poner uno después del otro. Si nosotros ponemos C más E más S, así consecutivamente, ¿qué tendremos de resultado? CES. Entonces, espero que haya quedado bien claro lo que es la diferencia entre una operación matemática y una operación de concatenación, ya que en programación se suele confundir mucho esto y puede provocar ciertos problemas al estar haciendo operaciones que pueden ser delicadas para el proceso de nuestro programa. Y bueno, vamos a dejar este pequeño y cortísimo video hasta aquí. No va a tardar mucho en subirse uno más. En la descripción les estaré dejando este archivo por si quieren practicar un poquito y tener unos ejercicios. Les voy a dejar también unos ejercicios para que ustedes puedan practicar y tengan bien claro lo que es este proceso de las operaciones matemáticas y operaciones de concatenación. También vamos a ver un poquito más de los booleanos y los numéricos más adelante. Solo antes de terminar vamos a aclarar un poquito más de los booleanos. En el lenguaje máquina todos sabemos que se manejan unos y ceros, y si no lo sabían, bueno, pues ya lo saben. La máquina solo entiende con unos y ceros. Como estamos hablando de 1 y 0, ¿cómo lo podríamos interpretar? Bueno, como ausencia y presencia de corriente. Las computadoras solo pueden entender eso. ¿Hay corriente o no hay corriente? ¿Hay electricidad o no hay electricidad? Y dependiendo de la serie de veces y con qué consecutividad es como la computadora va ejecutando instrucciones dependiendo de cómo nosotros se las digamos. Dependiendo del lenguaje también es como va a ir colocándose todo esto. El compilador o IDE, como ya se lo había dicho en el video anterior, por eso les digo, chequen el video anterior. Lo que hace es traducir nuestro lenguaje, dependiendo del lenguaje que vayamos a ver, Java, C Sharp, C, C++, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a poder determinar, es lo que va a hacer nuestro compilador, es traducir un lenguaje escrito en este lenguaje y llevarlo a un lenguaje más bajo. ¿Cuál va a ser ese lenguaje? Bueno, un lenguaje que posteriormente también estaremos hablando de él, que va a ser el ensamblador, que es el lenguaje por así decirlo más alto pero a la vez más bajo que nosotros podemos manejar. ¿Por qué digo más alto y más bajo? Bueno, porque nosotros es el lenguaje más bajo para nosotros, pero es el más alto que la computadora puede entender. Si nosotros programamos en este lenguaje directamente, estaríamos haciendo un programa que se podría hacer hasta 6 o 7 veces más rápido que cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de bajo nivel. Quiere decir que el proceso que lleva desde este lenguaje hasta el lenguaje máquina, que es el 0 y el 1, es mucho más corto a que nosotros, por ejemplo, pongamos César y de esto lo pase a un lenguaje ensamblador y esto ya lo lleva a lo que es un lenguaje máquina. Entonces, obviamente, si nosotros programamos en un lenguaje ensamblador, tendremos un proceso mucho más rápido. Obviamente el proceso es un poco más complicado de entender, pero si nosotros programamos en un lenguaje de medio o alto nivel, tiene que pasar por un proceso de codificación y traducción a un lenguaje ensamblador. Y posteriormente de ese lenguaje ensamblador se pasa a un lenguaje máquina, que es el que la máquina ejecuta directamente con el procesador de la máquina. Bueno, ahora sí, sin más, los dejo. Este va a ser el cortísimo video de hoy. Espero les haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden suscribirse, darle like, compartir, favoritos. Cualquier cosa que ustedes hagan ayudará a que este canal crezca y siga como está. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy César y que estén muy bien. Adiós.